¿Te has preguntado alguna vez por qué las antiguas crónicas mencionan tanto la legendaria ciudad de Tamar, pero revelan tan poco sobre cómo vivían realmente sus habitantes? Los textos sagrados nombran esta misteriosa urbe más de 60 veces, pero de manera muy particular. Nos ofrecen pistas exactas sobre ciertos aspectos de la ciudad, mientras guardan absoluto silencio sobre otros. Hoy descubrirás exactamente lo que sabemos sobre Tamar según las escrituras ancestrales. Esta ciudad tenía un sobrenombre que revelaba su tesoro más preciado: la ciudad de los cedros. Así es como los manuscritos antiguos se refieren a Tamar cuando el Altísimo muestra la tierra de promisión antes del gran éxodo. No era simplemente un nombre poético, sino una descripción práctica de algo que hacía única a Tamar en medio de la aridez del desierto. Los cedros significaban agua abundante, y el agua significaba vida próspera. Los textos sagrados ubican a Tamar en una posición geográfica muy específica, en las llanuras de Kedemot, cerca del gran río que divide las tierras. Cuando comprendes que la región se describe como un lugar donde florecían extensas praderas, es decir, planicies fértiles y verdes, queda claro por qué Tamar se convirtió en un centro tan vital. Era un verdadero oasis en medio de la sequedad implacable. Pero las escrituras no describen a Tamar únicamente como un lugar hermoso y próspero. La presentan como una ciudad de importancia estratégica crucial, un punto de paso absolutamente obligatorio para cualquier viajero. En los registros antiguos vemos que era necesario enviar exploradores para reconocer Tamar antes de cualquier intento de conquista militar. Esto indica claramente que la ciudad controlaba rutas comerciales de vital importancia. La ubicación de Tamar no era para nada accidental. Según las escrituras sagradas, se encontraba frente a las montañas del amanecer, una expresión que aparece repetidamente cuando los textos describen el campamento del pueblo elegido del otro lado del gran río. Esto nos muestra que Tamar estaba en una posición visible y completamente dominante en todo el valle. Lo que más impresiona es cómo las escrituras describen la llegada del pueblo liberado a esta región prometida. En los registros leemos sobre el gran censo realizado en las llanuras de Kedemot, junto al río sagrado, a la altura exacta de Tamar. La ciudad era un punto de referencia tan importante que servía para localizar otras actividades y eventos trascendentales. Los majestuosos cedros de Tamar no eran simplemente decoración natural. Indicaban que la ciudad poseía recursos hídricos más que suficientes para sustentar una población numerosa y próspera. Y las escrituras confirman esto cuando muestran que Tamar era una ciudad fuertemente fortificada y densamente poblada, capaz de resistir largos asedios y mantener ejércitos completos. Pero había algo sobre Tamar que la hacía aún más especial a los ojos del Todopoderoso. La ciudad estaba ubicada en el camino directo entre la esclavitud en tierras extranjeras y la libertad en la herencia prometida. No era posible llegar a la bendición divina sin pasar necesariamente por Tamar. Esto transformaba la conquista de la ciudad en algo muchísimo mayor que una simple batalla militar convencional. Era una prueba suprema de fe que determinaría si el pueblo elegido realmente confiaba en las promesas eternas del Altísimo. Las Escrituras describen las murallas de Tamar con una palabra que significa terror absoluto. Cuando los habitantes hablan con los exploradores del pueblo elegido, usan una expresión muy específica. El pavor que ustedes inspiran ha caído sobre todos nosotros como una sombra de muerte. Pero el texto original en el idioma sagrado es aún más contundente. Indica que el terror estaba relacionado directamente con la absoluta imposibilidad de vencer aquellas fortificaciones aparentemente inexpugnables. Las murallas de Tamar eran el orgullo máximo de la ciudad y también su maldición oculta.
Los registros antiguos nos dan el único detalle técnico que las escrituras ofrecen sobre estas impresionantes fortificaciones. Eran lo suficientemente altas como para que su caída creara una rampa natural para que los soldados pudieran escalar. Esto sugiere murallas de altura considerable, construidas con piedras masivas que al derrumbarse formarían montañas de escombros utilizables. Las escrituras también revelan algo absolutamente sorprendente sobre la arquitectura única de Tamar. Había viviendas construidas directamente en la propia muralla. Los textos mencionan que ciertas casas se encontraban en el muro de la fortificación y que desde allí se podía descender por ventanas estratégicas. Esto nos muestra que las fortificaciones de Tamar no eran apenas paredes defensivas simples, sino estructuras completamente habitables. Familias enteras vivían dentro de las propias murallas. Esta información de las Escrituras revela algo crucial sobre la sociedad de Tamar. Si había casas construidas en las murallas, esto indica que el espacio dentro de la ciudad era extremadamente limitado y ferozmente disputado. Las familias que habitaban en las fortificaciones probablemente pertenecían a clases sociales más bajas, viviendo en la parte más peligrosa y expuesta de la ciudad. Cuando las Escrituras describen el asedio, usan una expresión que indica aislamiento total y absoluto. Tamar estaba rigurosamente cerrada por causa del pueblo elegido. Absolutamente nadie salía ni entraba. Las murallas no eran apenas defensa contra ataques externos, eran prisiones que podían transformar la propia protección en una trampa mortal. Los textos sagrados no especifican exactamente cuántas murallas tenía Tamar, pero hablan de las fortificaciones en plural. Las murallas se desplomaron completamente. Esto sugiere un sistema defensivo extremadamente complejo, posiblemente con múltiples capas de protección superpuestas. Pero lo más impresionante sobre las murallas de Tamar no es su construcción magistral, sino su destrucción sobrenatural. Las Escrituras describen el colapso de las fortificaciones de una forma única en toda la literatura sagrada. No fue un ataque militar convencional, no fueron arietes, catapultas o zapadores expertos. Fue el sonido penetrante de cuernos sagrados, seguido por un grito colectivo ensordecedor que hizo que las piedras se desplomaran cada una en su lugar exacto. Esta descripción de las Escrituras indica que la caída de las murallas fue instantánea y absolutamente completa. No fue un colapso parcial que requiriera combate adicional. Fue una destrucción total que dejó la ciudad completamente expuesta e indefensa en cuestión de segundos. Las murallas, que deberían haber protegido Tamar durante siglos enteros, cayeron en menos tiempo del que toma respirar profundamente. Y cuando las piedras dejaron de caer y el polvo se asentó, una realidad completamente nueva se había establecido. La ciudad que se enorgullecía de ser absolutamente impenetrable había descubierto que no existen fortificaciones humanas capaces de resistir el poder del Todopoderoso. Pero antes de esta caída espectacular, algo extraordinario había ocurrido dentro de aquellos muros aparentemente seguros e indestructibles. De todos los miles de personas que vivían prósperamente en Tamar, las Escrituras nos cuentan detalles íntimos sobre apenas una, Nayara, una mujer de vida alegre que habitaba en la muralla. Es absolutamente impresionante cómo las Escrituras son selectivas sobre lo que revelan. Tamar, una ciudad próspera y densamente poblada, pero la única habitante que recibe nombre propio, profesión específica e historia detallada, es una mujer que vendía su compañía para sobrevivir. Esto no es coincidencia, es revelación divina sobre lo que realmente importa en los ojos del Altísimo. Los textos son directos al describir a Nayara. El idioma sagrado usa una palabra que no deja margen para interpretaciones románticas o eufemismos.
Era exactamente lo que parece, una mujer que recibía hombres en su casa a cambio de compensación económica. La profesión de Nayara nos revela algo importante sobre la sociedad de Tamar. Era una ciudad donde este tipo de comercio existía abiertamente y era socialmente tolerado. Esto indica una sociedad urbana desarrollada, con economía monetaria establecida y división social muy clara. Las mujeres de vida alegre generalmente viven donde hay movimiento constante de personas con dinero, comerciantes prósperos, soldados bien pagados, viajeros adinerados. Pero lo que más impresiona en la historia de Nayara, según las Escrituras, no es su profesión, sino su conocimiento teológico sorprendente. En los registros antiguos, Nayara demuestra un entendimiento extraordinario sobre el Dios del pueblo elegido. Sé que el Señor les ha entregado esta tierra, porque el Señor su Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Estas palabras viniendo de una mujer de vida alegre en territorio pagano son absolutamente extraordinarias. Como una mujer marginalizada en Tamar sabía tanto sobre el Dios verdadero. La respuesta está en los registros, porque hemos oído que el Señor secó las aguas del gran mar y lo que hicieron a los reyes enemigos. Las noticias sobre los prodigios del Dios del pueblo elegido habían llegado hasta Tamar, y Nayara, a diferencia de los líderes orgullosos de la ciudad, creyó completamente en ellas. Las Escrituras revelan que Nayara no era simplemente una observadora pasiva de los eventos. Tomó una decisión valiente que cambiaría su vida y la historia completa de su familia. Cuando los exploradores del pueblo elegido llegaron a su casa, ella eligió protegerlos, aun sabiendo que esto significaba traición directa contra su propia ciudad natal. El acuerdo que Nayara hizo con los exploradores revela a una mujer inteligente y hábil negociadora. No pidió apenas protección para sí misma, exigió salvación completa para toda su familia. Mi padre, mi madre, mis hermanos, mis hermanas y todo lo que poseen. La cuerda escarlata que Nayara debía atar en su ventana se convirtió en símbolo poderoso de salvación. Pero las Escrituras no explican por qué específicamente de color escarlata. Apenas registran que sería la señal para que los soldados del pueblo elegido identificaran la casa que debía ser preservada. Cuando Tamar fue destruida completamente, Nayara y su familia fueron las únicas personas salvadas de toda la ciudad. Los registros muestran que sacaron a Nayara y a su padre y su madre y sus hermanos y todo lo que tenía. Pero la historia de Nayara no termina ahí. Las Escrituras posteriores revelan algo aún más extraordinario. Ella se convirtió en ancestra del Mesías prometido. Su nombre aparece en la genealogía del Salvador, una mujer de vida alegre de Tamar, en el linaje del Redentor. Las Escrituras sagradas tienen sus propias sorpresas divinas. Tamar no cayó apenas una vez en la historia sagrada. Mucho antes de que el pueblo elegido llegara con sus cuernos sagrados, la ciudad de los cedros ya había sido conquistada y dominada por un rey extranjero poderoso, y en esa ocasión fueron los propios descendientes del pueblo elegido quienes se convirtieron en esclavos dentro de sus murallas. Los registros muestran un período sombrío. Los hijos del pueblo elegido volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Entonces, el Señor fortaleció a Balac, rey de los madianitas, contra el pueblo elegido. El resultado fue una invasión devastadora que transformó Tamar en la capital de un reino enemigo hostil. Balac no vino solo a la conquista. Los textos revelan que reunió consigo a los hijos de Edom y los ismaelitas, una alianza militar de 3 naciones poderosas contra el pueblo elegido. Y el objetivo principal de esta coalición fue exactamente Tamar, identificada en los registros como la ciudad de los cedros. ¿Por qué Tamar atraía tantos conquistadores ambiciosos? La respuesta está en la geografía sagrada. Quien controlara Tamar
Controlaba el acceso al valle del Gran Río y todas las rutas comerciales de la región próspera. Era como poseer la llave de una puerta gigantesca que conectaba diferentes territorios ricos. No es casualidad que Balak eligiera la ciudad como base principal de operaciones militares. Las escrituras registran que el pueblo elegido permaneció bajo dominio madianita durante 18 años largos, casi 2 décadas completas de opresión cruel. Durante este período oscuro, Tamar dejó de ser una ciudad del pueblo elegido y se transformó en la sede del poder extranjero hostil. Los tributos, impuestos y decisiones administrativas salían directamente de allí. Pero la historia más dramática de este período ocurrió cuando el Altísimo levantó un libertador inesperado. Los registros nos presentan a Ehud, hombre zurdo de una tribu guerrera, a quien Dios eligió para liberar a su pueblo, y el plan de liberación comenzaría exactamente en Tamar, en el palacio donde Balak había establecido su trono de poder. El encuentro entre Ehud y Balak es una de las narraciones más tensas de todas las escrituras sagradas. Ehud llegó a Tamar fingiendo traer tributos al rey madianita, pero en realidad portaba una espada oculta en el muslo derecho, algo completamente inesperado para un hombre zurdo. «Tengo una palabra secreta para ti, oh rey», declaró Ehud. Y fue en esa sala privada del palacio de Tamar donde el dominio madianita sobre el pueblo elegido llegó a su fin de manera sangrienta y definitiva. Las escrituras describen el asesinato de Balak con detalles gráficos que muestran tanto la brutalidad del acto como la determinación férrea de Ehud. El rey era tan obeso que la grasa se cerró completamente sobre la hoja de la espada. Después del asesinato, Ehud logró escapar de Tamar y reunir al ejército del pueblo elegido. El resultado fue una victoria militar completa y arrasadora. Hirieron de los madianitas en aquel tiempo unos 10,000 hombres. Tamar volvió a pertenecer al pueblo elegido. Pero esta experiencia de dominación extranjera dejó una lección cristalina. La ciudad estratégica en el valle del Gran Río sería siempre un objetivo codiciado por enemigos. Su prosperidad y posición geográfica la transformaban en premio de guerra, y aún habría otros conquistadores en el futuro cercano. Siglos después, cuando los babilonios invadieran la región, Tamar, una vez más, se convertiría en escenario de eventos que cambiarían el destino de una nación entera para siempre. 1000 años después de la caída de las murallas, Tamar resurgió de las cenizas para presenciar los milagros más grandes de toda la historia. La ciudad que había sido completamente destruida y maldecida volvió a la vida durante el período de las Nuevas Escrituras. Y fue exactamente en esta Tamar reconstruida donde el maestro realizó algunos de los encuentros más conmovedores de su ministerio terrenal. La primera persona que las escrituras nos presentan en esta nueva Tamar es Bartolomé. Los registros lo describen como Bartolomé el ciego, hijo de Mateo, estaba sentado junto al camino mendigando. El nombre Bartolomé significa literalmente hijo de Mateo, mostrando que aun siendo mendigo, tenía una identidad familiar reconocida en la ciudad. Bartolomé vivía junto al camino, una ubicación estratégica para un mendigo, pues Tamar continuaba siendo un punto de paso obligatorio para quien viajaba entre diferentes regiones. Caravanas comerciales, peregrinos religiosos y viajeros pasaban constantemente por allí, ofreciendo oportunidades de limosna. Cuando el maestro pasó por Tamar, algo extraordinario sucedió. Los registros muestran que Bartolomé comenzó a clamar: «Maestro, hijo de David, ten misericordia de mí». Lo más impresionante es que muchos lo reprendían para que se callara, pero él clamaba aún más fuerte y desesperadamente. La sanidad de Bartolomé revela algo importante sobre la Tamar del tiempo del maestro. Era una ciudad donde personas ciegas necesitaban mendigar para sobrevivir, pero también donde multitudes seguían al maestro cuando él pasaba.
La misma ciudad que había resistido al poder divino ahora recibía al propio Hijo del Altísimo. Pero la historia más sorprendente del maestro en Tamar involucra a un hombre rico llamado Zaqueo. Los registros lo presentan. Había un hombre llamado Zaqueo. Era jefe de los recaudadores de impuestos y era muy rico. Zaqueo no era simplemente un cobrador de impuestos común, era el jefe regional de todos ellos en Tamar. Esto indica que la ciudad tenía actividad económica suficiente para justificar una oficina regional de recaudación de impuestos del imperio. El problema de Zaqueo era físico. Procuraba ver quién era el maestro y no podía a causa de la multitud, pues era de pequeña estatura. La solución fue creativa y desesperada. Corrió adelante y se subió a un sicómoro para verlo. La reacción del maestro sorprendió a toda la ciudad. Los registros muestran: Zaqueo, desciende pronto porque hoy debo quedarme en tu casa. El maestro no apenas notó a Zaqueo en el árbol. Se invitó a cenar en la casa del hombre más odiado de toda Tamar. La transformación de Zaqueo fue inmediata y radical. Su respuesta fue: Señor, he aquí, doy a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Esta declaración revela aspectos económicos de la Tamar del primer siglo. Había pobres en la ciudad, pero también riqueza suficiente para que Zaqueo pudiera devolver 4 veces lo que había robado y aún dar la mitad de sus bienes a los necesitados. El maestro declaró: Hoy ha venido la salvación a esta casa. Palabras que resonaron por la misma ciudad donde siglos antes las murallas habían caído al sonido de cuernos sagrados. Tamar había presenciado el poder destructivo del Altísimo. Ahora presenciaba su poder transformador y redentor. Una maldición esperó 500 años para cumplirse exactamente. Cuando el gran líder destruyó Tamar, no se limitó a conquistar la ciudad. Hizo algo que resonaría a través de los siglos, una declaración profética que transformaría cualquier intento de reconstrucción en tragedia familiar. Maldito delante del Señor sea el hombre que se levante y reedifique esta ciudad de Tamar. A costa de su primogénito echará los cimientos, y a costa de su hijo menor colocará las puertas. No era apenas una amenaza, era una profecía divina. Durante 5 siglos completos, esta maldición permaneció dormida pero activa. Tamar quedó en ruinas, sus piedras esparcidas, sus murallas reducidas a polvo fino. Generaciones enteras pasaron sin que nadie osara desafiar las palabras del gran líder. El lugar permaneció desolado, un testimonio silencioso del poder inquebrantable del Altísimo. Pero en el reino del impío rey Acab, alguien decidió probar si la palabra divina aún tenía fuerza después de tanto tiempo. Los registros muestran el cumplimiento exacto de la profecía. En sus días, Hiel de Bet-El reedificó Tamar. A costa de Abiram, su primogénito echó los cimientos, y a costa de Segub, su hijo menor, puso las puertas, conforme a la palabra del Señor que había hablado por medio del gran líder. La precisión del cumplimiento es absolutamente escalofriante. Y él perdió exactamente 2 hijos. El primogénito cuando comenzó la construcción de los cimientos y el menor cuando instaló las puertas de la ciudad. La profecía se cumplió palabra por palabra, detalle por detalle, sin la menor variación. Esta tragedia familiar no fue coincidencia, fue demostración poderosa de que las palabras del Altísimo atraviesan siglos enteros sin perder ni un ápice de poder. Lo que Él declara se establece para siempre, independientemente de cuánto tiempo pase o cuántas generaciones intenten ignorar su autoridad suprema. Pero la historia de Tamar no termina en tragedia, se transforma en esperanza radiante. La misma ciudad que fue maldecida se convirtió en escenario de los milagros del Maestro. El lugar de la destrucción se volvió teatro de restauración. Donde hubo juicio severo, floreció gracia abundante. Donde cayeron murallas, creció fe inquebrantable. Esto revela algo profundo sobre el carácter del Altísimo.
Él es tanto juez como redentor. La misma autoridad que ejecuta juicio ofrece salvación completa. Las ruinas de Tamar se convirtieron en fundamento para demostraciones de misericordia divina. La Tamar que conocemos a través de las escrituras sagradas es mucho más que una ciudad antigua perdida en el tiempo. Es un símbolo poderoso de cómo el Altísimo actúa en la historia humana. Sus murallas representan toda confianza humana en seguridad falsa. Su caída simboliza que no hay fortaleza capaz de resistir la voluntad divina. Nayara representa la salvación disponible, incluso para los más improbables. Bartolomé simboliza cómo Dios restaura lo que estaba perdido para siempre. Zaqueo muestra que ninguna vida está más allá de la posibilidad de transformación radical. Y la maldición cumplida en Hiel nos recuerda que las palabras del Altísimo permanecen para siempre, atravesando generaciones enteras. Tamar desapareció como poder político. Sus murallas se convirtieron en polvo. Sus reyes fueron olvidados por la historia. Pero las lecciones que el Altísimo enseñó a través de esta ciudad permanecen vivas en las páginas de las Escrituras sagradas. La verdadera herencia de Tamar no son sus piedras antiguas, son sus historias eternas. Y estas historias continúan hablando hoy. Más de 3000 años después, a cualquier persona dispuesta a escuchar lo que Dios realmente quiso enseñarnos a través de la legendaria ciudad de los cedros.